usted visualiza, hace ya esta exploración de su manual de estilo, usted ya tiene indicaciones puntuales para cada criterio. Algo que es importantísimo y que la mayoría de los que hice la revisión flash les estaba faltando es esta vinculación del tema con la línea y la sublínea, ¿sí? Recordemos que tenemos dos líneas y cada línea tiene dos sublíneas, ¿sí? Es importante ligar, hacer el alcance, hacer esa corresponsabilidad de qué línea y sublínea se deriva mi tema, ¿sí? Es importantísimo porque este es el primer párrafo que se redacta en su proyecto, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Roberto Defas, ¿cuál es tu línea y cuál es tu sublínea? Esto sí lo vimos el taller anterior, ¿no? Entonces es importante que la primera redacción, el primer párrafo, en cuanto a la importancia, usted redacte, haga el alcance de la línea con la correspondiente sublínea. Hola, buenos días. Buenos días. En mi caso, la línea de investigación es la innovación, porque voy a hacer un proyecto de ABP implementado para las ciencias sociales. Y la sublínea sería la didáctica, me parece que era el aprendizaje. Aprendizaje, exacto. Muy bien, eso es importante. Y ojo, en la redacción usted tiene que fijar adecuadamente la sublínea. Cuando se trabaja procesos dentro de la institución, usted ya deriva de lo curricular, aprendizaje netamente cuando se trabaja lo didáctico, ¿sí? Esto sí es importante hacer las aclaraciones, porque sí hay errores también de ese tipo, ¿no? Y esto es importante ir puliendo. Entonces, ubiquen este primer párrafo, la correspondencia con esa línea y con la sublínea que le corresponde. Así también, más adelante usted tiene que hacer la pertinencia, tiene que redactar esa pertinencia con la normativa, ¿sí? Aquí tenemos reglamentos, leyes, alguien realmente a partir de la LOEI, a partir de los acuerdos, qué importante que es determinar ya la pertinencia de su investigación. ¿Y cómo se determina esto? Haciendo el análisis de sus variables y viendo qué artículo realmente sí le fundamenta, le ampara, le justifica, le da esta relevancia normativa, ¿sí? Un párrafo no es necesario extendernos porque muchas veces podemos incluir artículos que son muy generales. Por ejemplo, el artículo que data desde la Constitución y la LOEI, que existe cierta congruencia, es el de la educación de calidad y calidez. Sí, por supuesto, todas las tendencias en cuanto a proyectos educativos acogen este artículo, pero ir más allá, realmente tomarnos este tiempo, darles importancia de determinar y seleccionar el artículo a priori, el artículo más específico, el acuerdo. Podemos también hacer un alcance del currículo priorizado a partir de este documento Aprendamos juntos, ¿no? Que surge desde esta necesidad por el contexto actual. Entonces, qué importante es que usted ya vaya dando este giro de especificidad a su proyecto de investigación. No quisiera ver ya artículos muy genéricos, sino que sean artículos más puntuales, más específicos y principalmente que le fundamenten a esta variable independiente. Si podemos también hacerlo con la variable dependiente, chévere, porque es la variable que se va a transformar, que se va a modificar. Esto también sería pertinente, ¿sí? Luego también aquí, en este tercer párrafo, ustedes ya encuentran la justificación. En un párrafo, en dos, no extendernos mucho porque hay que tener esa capacidad sintética de abordar lo puntual, de abordar lo conciso. No es la cantidad, es la calidad en cuanto a la esencia del trabajo y la redacción. En este tercer párrafo, usted incluye ya desde esta mirada macro, meso, micro, desde esta contextualización que se veía en la justificación. Por eso les decía, la justificación que se lo topaba como un criterio independiente, lo que se ha hecho es incluirla y está dentro de la introducción, que está muy bien, porque estos son estructuras, ¿no? Luego, ustedes van a ver que quizás van a cambiar más adelante estructuras cuando usted haga un artículo,
¿sí? La compañera Mónica nos compartió acerca de esa experiencia y cambia las estructuras, las bases de revista en revista, cambia las pretensiones, es decir, por ejemplo, normalmente en los artículos ya no se requiere la justificación como tal, como justificación, sino quizás es vista solo como introducción, pero esto cambia de revista en revista. Lo importante es que usted se ciñe y se acoge a estas bases de criterio, ¿sí? Que sí son consideradas cuando le dice, bueno, esta es la estructura, estos son los criterios y esto es lo que usted debe abordar en cada criterio. Lo mismo pasa en las producciones científicas, se dan lineamientos y qué importante que es tomar en cuenta esas sugerencias, ¿sí? Y es lo que está pasando aquí. Ahora, yo hago esta contextualización macro, meso y micro, pero no es la misma información que voy a incluir más adelante en el marco teórico, porque luego vamos a ver coincidencias. ¿Cuál es la diferencia puntual aquí dentro de la introducción? Es que se señalan a partir de estas limitaciones, es decir, se habla desde un ABP, desde una metodología, desde una estrategia, pero se abordan los tres contextos a partir de lo que se ha ido desarrollando, pero de la mano abordando también las limitaciones que tiene el tema, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque más adelante se va a tratar el planteamiento del problema y aquí lo que se hace es fijar, es posicionar mi tema de investigación respecto a las actualizaciones, sí, pero también de estas limitaciones, ¿sí? Ojo, mucho cuidado que también ha pasado, la misma información también la confunden y la empiezan a redactar al inicio del marco teórico, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante cuáles son los criterios que aquí se consideran, ¿no? Qué importante también es no solamente investigaciones, sino también hablar desde posturas teóricas, desde perspectivas pedagógicas, ver autores también, ¿sí? Porque hay autores también que no solamente hablan de esta innovación, desde este cambio, desde este enriquecimiento a cualquier fundamento que usted esté trabajando, sino de las limitaciones que pueda tener, ¿sí? Y esto es importante porque esto nos va a hacer el alcance más adelante del planteamiento del problema, es decir, ya vamos fijando y vamos posicionando nuestro tema. El último párrafo, ¿sí? El último párrafo, lo que se hace pues ya es en este contexto micro hablar de manera general, ¿sí? A partir de la situación concreta de la institución educativa de donde usted está ya posicionando el tema de investigación. Ojo, que más adelante se va a demostrar con evidencia, ¿sí? Aquí se puede hacer un alcance de la ruta que usted va a seguir. Como más adelante vamos a ver el diseño metodológico, el enfoque, por ejemplo, sea cuantitativo, cualitativo, mixto, que ya fijemos, ya lo podemos incluir aquí también. Cuando nos solicita pues que ya hablemos de esta ruta que vamos a seguir. ¿A qué se refiere la ruta? Al enfoque que más adelante usted va a definir para su trabajo de investigación, ¿sí? Realmente esto sí quisiera que esta última redacción lo dejemos para después del taller, en tal sentido que usted pueda introducir adecuadamente ya. ¿Cuál va a ser la ruta que va a seguir? Hacer un alcance de los principales objetivos, propósitos de manera resumida y de alguna manera dando un abreboca de lo que va a significar el diseño metodológico, ¿sí? Pero repito, tener esta prolijidad de no repetir la información, es decir, lo que estoy aquí incluyendo no lo voy a volver a decir en el diseño metodológico, sino que voy a partir desde otro complemento, desde otra perspectiva, o ya no topando el punto específico que lo hice en este párrafo, ¿sí? Esto en cuanto a importancia y actualidad. No sé si existe alguna pregunta respecto de este criterio. Sí, profe, yo tengo una duda en cuanto a las leyes y reglamentos. ¿Es necesario que los hagamos constar textualmente como están esos artículos o ha incluido una relación, un análisis de pertinencia o solo el artículo? Listo, muy buena pregunta. A ver, primer punto, todo lo que es normativa no se puede hacer parafraseo. Es decir, que usted no puede cambiar la esencia de cómo está estructurado
un artículo, debe hacer cita textual, ¿sí? Permítanme, voy a compartir y también quiero ir de la mano, ¿no? Con respecto a las normas APA. Entonces, ¿qué importante es esto? Sí, qué importante es esto. Si bien es cierto, aquí me da la posibilidad de hacer un análisis de según si es cita parentética o cita narrativa, pero lo ideal es hacerlo textual, es decir, aquí incluir la página, ¿sí? Y otra cosa, Ministerio de Educación, no se cita como Ministerio de Educación como el año, se cita Ministerio de Educación. Permítanme, voy a hacer el ejercicio en Word porque esto no está el ejemplo y esto sí me parece relevante porque se ha determinado la necesidad. A ver, voy a incluir una diapositiva aquí. No sé si pueden observar. Sí, profe, sí está. Sí, profe, ya, entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo es lo que vamos a hacer, no? Ministerio de Educación. Entonces, usted aquí lo que hace, cuando es la primera citación, usted incluye el nombre completo de la organización, porque esto es un autor corporativo, coma 2016, coma la página, ya. Siempre sugiero hacer mejor esto, ¿sí? Al final del párrafo y aquí, hacerlo de esta manera, la primera vez que usted va a citar al Ministerio de Educación. Ya después, usted hace lo siguiente. Y ojo, que estoy haciendo la citación parentética, es decir, una vez usted incorpora el artículo, incorpora pues la frase, el texto que usted requiere, pues, y al final cita, es la cita parentética, ¿no? Es decir, al final del párrafo. Entonces, por favor, esto necesito en realidad que lo trabajemos. En el caso del Ministerio de Educación sí se puede hacer, no en el caso, por ejemplo, cuando se quiera hacer un alcance, un análisis, sí se puede hacer también parafraseo. De la LOEI, no. Su contribución va debajo de la cita textual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí si hace parafraseo, sí sería así nada más. Que sí se puede, porque no, a menos que coja algún artículo, el del Mineduc sí puede, ¿sí? Estas son las dos variantes, cuando es cita textual, cuando es cita de parafraseo. La LOEI, entonces, Ley Orgánica de Educación, ¿no es cierto? Intercultural. Entonces, ¿cuáles son las siglas? LOI. Y, ¿no es cierto? Ya. Coma, digamos que esto es desde el 2018 y coma, ¿qué página? En el caso de que no encuentre página, punto extra, ¿qué hago? En el caso de que no... profe. No, edal es cuando está citando autores y son más de 3 o desde 3. El rango de página, profe. El rango de página, que sería, por ejemplo, la sección o el párrafo. Es decir, cuentas los párrafos y si es el tercero, pues el párrafo 3. ¿Sí? Entonces, qué importante, ojo, también hay que aprender a distinguir. Una cosa es la ley como tal y otra cosa es el reglamento. Entonces, si usted está utilizando el reglamento, aquí ya no es solamente ley orgánica, sino, ¿qué sería? El reglamento
Exacto, ya. Entonces, cuando citamos la segunda vez, ¿qué tengo que hacer yo? Ya simplemente lo EI, coma, el año. Aun cuando haya utilizado el reglamento. ¿Por qué razón? Porque ¿cuál es el autor? Es un autor corporativo. El reglamento es un alcance que se hace al documento, es la esencia, es la particularidad del documento, pero el autor sigue siendo la LOEI, ¿sí? Entonces, muy buena pregunta, Jenny. Listo. No sé si esta parte ya está clara, que sí sería importante que ustedes ya lo vayan. Y esto es esencial. ¿Por qué razón? Porque es lo primero que se ve en la tesis. O sea, cuando uno, como tutor, como tribunal, como revisor, revisa la primera citación, el primer tipo de citación que usted revisa son estas, por estar obviamente en importancia, en el primer criterio. Profe, una consulta. Para redactar cada uno de los párrafos, mencionamos aquí, por ejemplo, el presente proyecto o el uso de, o sea, directamente vamos o tal vez hay algo No. para ello. A menos que realmente, eso pasa más en diseño metodológico. No es necesario ser reiterativos en la presente investigación, no, porque ya es la lectura. O sea, puedes hacer respecto de un párrafo al inicio, si la presente investigación corresponde o se deriva de la línea tal, ya. Pero no vuelves a decir otra vez en esta investigación, en la presente investigación, en el presente trabajo de titulación, porque se ve muy reiterativo. Es mejor no utilizarlo, ¿sí? A menos que sea como para iniciar, o también puede ser en el caso del diseño metodológico, en donde tú ya empiezas a decir a qué enfoque corresponde tu investigación. Entonces, en el presente trabajo de investigación corresponde o se enfoca a la ruta cualitativa, cuantitativa, mixta, ¿sí? Pero siempre normalmente es al inicio, no necesita ser reiterativo en los siguientes párrafos porque cansa la lectura. Una consulta, profe. ¿Cómo, Claro. ¿Cómo pongo en siglas la Constitución de la República? Es porque yo tengo un... No tiene, o sea, hay autores corporativos que no tienen sigla, ahí te toca el nombre completo. Ah, ya, perfecto, ya, gracias. ¿Sí? Entonces eso es importante, es el ejercicio. Como les decía, este trabajo no es teórico. Si usted no pule su trabajo desde, listo, así me dijo y empiezo párrafo por párrafo, redacción, validando, no va a mejorar porque no es teórico. Lamentablemente aquí lo que se hace son comparaciones, ejemplos, quizás si usted tiene alguna duda, pero es haciendo como usted va a pulir el trabajo, ¿sí? Entonces esto, por favor, a tomar en cuenta y muchísimo cuidado, principalmente en las citaciones. Ahora, si usted está utilizando la citación automática de Word, está bien, está muy bien, porque eso le permite a usted tener un conteo, ir registrando. O sea, a veces uno se olvida y ya luego abajo da clic en actualizar y ya se le va incorporando las referencias que ha introduciendo, ¿no? A partir de la redacción. Sin embargo, no se olvide que hay que hacer modificaciones. Hay personas que dejan tal cual el Word, le hace la citación. Recordemos que inclusive con los gestores bibliográficos, Zotero, Mendeley, usted tiene que editar. Usted tiene que editar la citación. Eso solo le sirve para organizar la información, como vimos, generar notas y ir estructurando. ¿Por qué razón? Porque no se puede dejar todo a la mente o también no se puede desorganizar el trabajo. He visto que tesistas tienen de la tesis trabajo 1, trabajo 2, de ahí o los trabajos finales, definitivo 1, definitivo 2, después definitivo del definitivo. Entonces, ojo, esto pasa porque no hemos utilizado tal vez una estructura, no hemos organizado nuestro trabajo y es como que tenemos que ir nombrándolo de esa manera. Por eso es importante que usted utilice el gestor con el que se sienta más cómodo. Yo sugería Zotero por el ejercicio que habíamos visto. Usted puede incluir notas porque a veces usted no lee todo el documento y quizás tenga que regresar a ese documento porque recuerda que
que lo que más adelante necesita para redactar en su proyecto está en ese artículo, que ya leyó, pero que requiere volverlo a hacer. O pasa también que, por ejemplo, en un artículo empezamos a leer acerca de, por ejemplo, quiero vincular con la línea de innovación, pero quiero darle un poco más de argumentación y leo, ¿no? Encontré el libro tal en donde encuentro ya esta argumentación para redactar la introducción, el primer párrafo. Pero leyendo este libro me doy cuenta que también hay cosas que me pueden servir para los temas y subtemas de esta variable. Entonces, no es que en ese momento yo me traslado al marco teórico, porque usted tiene que ir paso a paso, sino que usted agrega la nota en Zotero y pone, revisar para marco teórico tal página. Entonces, esa es la utilidad que usted le tiene que dar. Por eso sí recomiendo utilizar estos apoyos, ¿sí? Porque la mente es frágil y uno se olvida. El siguiente criterio es el planteamiento del problema. Aquí es importantísimo el árbol de problemas. Ojo, no siempre se incluye dentro del cuerpo del proyecto, es decir, usted redacta y luego incluye el gráfico, el esquema del árbol de problemas. Hay personas que lo incluyen en los anexos y estaría bien, ¿sí? O sea, son modos nada más. Pero usted tiene que hacer una redacción a partir de esas causas y esos efectos que se llama análisis crítico, pero no ubique más títulos y subtítulos que no le soliciten. Es decir, yo todavía vi que ubicaban justificación. Sí sabemos que el tercer párrafo en introducción se refiere a lo que usted abordó en justificación, pero no es necesario que ubique como tema justificación. Es decir, no incluyamos temas que aunque puedan ser y hace alusión a ese criterio, no nos está solicitando. No carguemos de elementos que no nos solicita el manual, ¿sí? Por ejemplo, en planteamiento del problema no incluye análisis crítico como nombre o prognosis, que veo también que es parte del proceso que usted puede utilizar. Es decir, usted tiene su árbol de problemas, la redacción se debe fundamentar a partir de esas causas y efectos que determinó. Lo redacta causa con efecto y va construyendo este análisis crítico que va en esta primera parte. También habíamos visto en el taller anterior redactar los antecedentes, ¿no es cierto? Fijar ya la situación problemática de la institución, redactar las causas, los efectos, y también lo que sí puede incluir como tema es formulación del problema, ¿sí? Que aquí viene ya la pregunta de investigación. Entonces aquí va a redactar la pregunta de investigación, que como vimos en el taller anterior debe ir en concordancia con el tema, ¿sí? Pero describe a partir de esta necesidad, puede ser de manera interrogante o declarativa. La tendencia y normalmente lo que se sugiere es que se redacte en pregunta, ¿sí? Entonces aquí vendrán preguntas como, ¿de qué manera las estrategias activas facilitan el desarrollo del aprendizaje autónomo? ¿Sí? Es decir, la pregunta esencial, mi pregunta directriz que va a conducir todo mi proyecto de investigación debe tener la pregunta, la naturaleza de la pregunta, cómo, qué, para qué, de qué manera. Más adelante la variable independiente o el alcance y la variable dependiente. ¿Cuál es el alcance? En la pregunta anterior que yo hice, ¿de qué manera las estrategias activas facilitan? Facilitan sería el alcance, es decir, esa acción, o en otras bibliografías que usted ve en libros de metodología de la investigación va a encontrar como acción. Es la acción o el alcance. Ahí usted determina hacia dónde va a dirigir su trabajo. Por eso es esencial, no hay que ubicar por ubicar los términos. Ese contribuye, más adelante usted debe entender que a ese alcance, a esa acción, usted debe conducir su proyecto de investigación, ¿sí? Me gustaría, por favor, que María Montiel me leas tu pregunta de investigación, por favor, para hacer el ejercicio. ¿Me escucha?
No escucho nada. Hola. Buenos ¿Doctora? días. ¿Cómo estás, Sí. María? Ya, Sí, te escucho. muy Decía amable. que sí, sería importante que leas, por favor, tu pregunta de investigación. Ya, con mucho gusto. Mi pregunta, déjeme bajar porque estoy en el archivo. Deme un segundito. Ya. Entonces, qué importante, ¿no? Que usted estructure esta pregunta adecuadamente, no se olvide de incluir la pregunta, la naturaleza de la cuestión, cómo, de qué manera, para qué, y luego la variable independiente, la acción o el alcance, la variable dependiente. Deben estar descritas las dos variables. Y ya la delimitación geográfica y si se puede también temporal, es decir, ya es una construcción completa, ¿sí? Puede haber una variante, puede la acción estar antes de la variable independiente, como por ejemplo, de qué manera facilitan las estrategias activas el desarrollo del aprendizaje autónomo. O puedo escribir, de qué manera las estrategias activas facilitan el desarrollo del aprendizaje autónomo. Sí, esa es la única variante que dependiendo de la redacción, dependiendo pues su pregunta, se puede hacer, pero debe tener las dos variables, las delimitaciones y el alcance. Listo, María. Ya. Entonces, ¿de qué manera dificulta la falta de métodos lúdicos en el desarrollo de la autonomía en los niños del nivel inicial 1 en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari de Quito, periodo 2020-2021? Listo. ¿De qué manera dificulta, dijiste? No te escuché muy bien. Sí, no creo que la señal está un poquito baja, pero ¿de qué manera dificulta la falta de métodos lúdicos en el desarrollo de la autonomía en los niños de nivel inicial 1? Ya, aquí hay algo importantísimo. Una cosa es el problema central, que ahí sí viene el descriptor de necesidad, que es dificulta, ¿sí? No en la formulación del problema, nosotros tenemos que escribir es el alcance, la acción. En este caso, de qué manera dificulta no estaría bien redactado, porque ese dificulta denota el descriptor de necesidad. Esto estaría bien para el problema. En el problema, si pudieses poner dificultades de... ¿Cuál era tu variable independiente? Métodos lúdicos. Dificultades en métodos lúdicos. Esa sería como una redacción para el problema central. Ya. Lo tuyo debería ser qué acción, qué alcance le vas a dar a tu investigación, de qué manera contribuye, de qué manera facilita, de qué manera mejora. Es decir, se tiene que redactar en función de cuál va a ser el alcance que vamos a tener en el proyecto, ¿sí? Recordemos que esta pregunta más adelante la respondemos con el objetivo general. ¿Cuál es tu objetivo general, María? Determinar los métodos lúdicos para el desarrollo de la autonomía de los niños de nivel inicial 1. Ya, pero ¿para qué determinar los métodos lúdicos? Para el desarrollo de la autonomía. Ya, exacto. Te estaba faltando en tu objetivo general el para qué. Y este para qué, de alguna manera, ya estás solicitando en la pregunta. Entonces, si tú hablas de desarrollo, tu pregunta debería estar orientada en ese sentido. Y sería, ¿de qué manera las estrategias lúdicas, dijiste, verdad? No, los métodos lúdicos. Perdón, los métodos lúdicos desarrollan, ¿cuál es tu segunda variable? La autonomía de los niños. Ya, exacto. ¿De qué manera los métodos lúdicos desarrollan lo que sigue? ¿Sí? ¿Sí ve? Entonces esa acción es la que luego usted va a dar el alcance en el objetivo general. Nada de qué manera dificulta, porque a ti no te interesa analizar las dificultades por analizarlas, a ti te interesa ya determinar la acción que vas a tener en el proyecto, ¿sí? Entonces, por favor, hacer esa modificación. Yo tenía una pregunta, discúlpame que le moleste. No te preocupes, dime. Cuando yo le puse en el deber, y claro, yo lo analicé desde el punto de vista de la variable independiente como métodos lúdicos, pero el momento de ya en verdad sentarse a leer y poderse investigar, yo le estaba mirando que también había, por ejemplo, métodos lúdicos está muy grande. Para hacerle más pequeñito, había una parte donde había un autor muy importante, Missy Balaja, que nunca había visto, eran dos autores, de José Vidal y de Langui, donde hablaba sobre los rincones de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, no podría cambiar el tema para ponerle
los rincones de aprendizaje para el desarrollo de la autonomía de los niños, porque métodos lúdicos estaba muy grande. Sí, a ver, hay algo aquí que es importante. Desde el punto de vista, inclusive pedagógico, rincones de aprendizaje, más allá de ser una metodología lúdica, es un escenario, es un ambiente de aprendizaje. Entonces aquí hay un conflicto, ¿sí? Aquí hay un conflicto. O sea, los rincones de aprendizaje son, por sobre todo, escenarios, ambientes y espacios de aprendizaje, ¿sí? Entonces, sí sería importante que tú definas si quieres trabajar los rincones, ¿sí? O quieres trabajar estrategias, porque más que metodologías son estrategias lúdicas, ¿sí? En donde se tiene una variedad de actividades y procesos que el centro es el juego, ¿sí? Entonces, aquí sí sería importante que fortalezcas un poquito más la lectura, pero los rincones de aprendizaje son ambientes, son escenarios. Más metodología lúdica. Lo importante es que tú determines cómo quieres desarrollar esa autonomía, ¿no? Sí, esa puede si te genera... Ok, si te genera utilidad los ambientes de aprendizaje, los rincones de aprendizaje o cualquier estrategia lúdica. Tú debes determinar, pero no confundamos porque más allá de ser estrategias lúdicas son ambientes o escenarios de aprendizaje los rincones. Sí, porque el momento que ya les desglosé, yo también me confundí y por eso me quedé un ratito en stop. Y digo, a ver, o sea, los métodos lúdicos están muy amplio, pero necesito algo más, o sea, porque está muy amplio. O sea, quiero no... Rincones de aprendizaje, ojo, respecto también del contexto. ¿Cómo los abordarías en un contexto virtual, en un contexto de pandemia? Porque aunque defiendas más adelante tu proyecto, ¿cómo introducirías esta variable al contexto actual? Es decir, ¿cómo vas a posicionar, trabajar rincones de aprendizaje en una modalidad virtual? Sí, le analicé ese aspecto también y ahí yo le quería vuelta concadenar con la gamificación, porque es mediante el juego para los pequeñitos. La gamificación, si ves, la gamificación es otro proceso, no tiene nada que ver con los rincones de aprendizaje. La gamificación es una estrategia activa. Entonces, y muy valioso este ejercicio y va para todos. A ver, primero, la variable independiente, ¿qué características tiene? Tiene un fuerte teórico, es con lo que yo voy a atender esta variable dependiente, es decir, cómo yo voy a mejorar, trabajar, transformar esta segunda variable dependiente. Si puede ser esta estrategia, una metodología, etcétera. Pero esto que voy a trabajar, que es mi variable independiente, que es de fuerte contenido teórico, ¿sí?, que es la que va a ejercer la acción en esta segunda variable, que va a modificar, que me va a ayudar a suplir esas limitaciones detectadas o esas necesidades detectadas, esta variable independiente tiene que estar correctamente definida. Es decir, si quiero trabajar la gamificación, tengo que ser consciente de que se pueda en este contexto. Es decir, yo puedo introducir este proceso en el contexto actual virtual. ¿Por qué razón? Y luego ver la otra connotación. ¿Será que los estudiantes la pueden llevar a cabo? La gamificación desde el punto de vista ya virtual, tecnológica, al 100%, ¿será que yo la puedo utilizar? ¿Todos los estudiantes tienen conectividad? ¿O será que yo quiero más adelante desarrollar un proceso en donde también, a partir de las redes sociales, específicamente hablo por el WhatsApp, que esa es una realidad que tienen las instituciones, que no trabajan con plataforma, pero las directrices y las clases a veces hasta las abordan a través de WhatsApp? ¿Será que esta gamificación se adapta al WhatsApp? Es decir, usted tiene que solventar todas estas particularidades. Porque mira, María, tú me has dado 3 alternativas de tu variable independiente: las metodologías lúdicas, los rincones de aprendizaje y la gamificación. Pero no es una suerte de descarte que hay que hacer, sino de lógica en función de, ¿puedo yo implementar esta variable independiente? ¿Esta variable independiente realmente me ayuda a cumplir con la atención? ¿Me ayuda realmente a desarrollar la atención? La gamificación es un tema hermoso.
Ahora lo que tendrías que ver es que si realmente la gamificación tiene estas características necesarias, didácticas, para poder desarrollar la atención, por un lado. Segundo, ver que esta gamificación realmente tú la puedes introducir en el contexto de tu institución, porque los estudiantes mínimo tienen acceso al WhatsApp y la gamificación se adapta para ser trabajada en WhatsApp. Es decir, yo tengo que hacer en este momento todo ese alcance de mi variable independiente, porque luego estas particularidades las van a encontrar más adelante, ¿sí? Era lo importante del marco teórico. Tu marco teórico te posiciona y te reafirma no solamente tus variables, sino el planteamiento del problema y los objetivos que hiciste, que este es el ejercicio más adelante que les voy a pedir que validen en sus trabajos. María, sí te recomiendo que escojas entre una estrategia lúdica, no la llames metodología más, porque bibliográficamente la tendencia es más como estrategia. Escojas una estrategia lúdica que te ayude desde el contexto y a la institución, o la gamificación. Los ambientes escolares, siempre que tú puedas trasladarlos a este contexto, porque en ese sentido vas a exponer. Ojo, y va más allá, ustedes tienen que crear proyectos y propuestas que les signifiquen un valor actual, ¿sí? No sabemos qué tiempo tome retomar la presencialidad. Qué mejor si se adapta a una propuesta en donde se pueda trabajar virtual y se pueda hacer adaptaciones para trabajar en lo presencial. Eso sería genial. Pero hoy por hoy la tendencia es a la virtualidad. O quizás alguien me pueda decir, no, el COE, a partir de esto también que es importante mencionar, el COE se reserva el hecho de dar autorización a las instituciones educativas cuando presentan, por ejemplo, un proyecto, presentan la justificación de que van a hacer por aforo la presencialidad. Hay instituciones que más adelante van a trabajar la presencialidad con aforo, y si ese es su caso, qué mejor que la propuesta. Y aún así, no es al 100% presencial, porque se va a trabajar con aforo. Es decir, su propuesta, en el mejor de los casos, debe estar orientada en estas dos miradas, que se trabaje en la virtualidad y que se pueda trabajar también en la presencialidad. Eso sería lo versátil, para que usted luego no tenga conflictos, porque si yo soy examinadora de su tesis y estamos ya para la defensa de su tema, mi primera pregunta, si escoges ambientes de rincones de aprendizaje, te diría, y bueno, ¿cómo trabajas actualmente en la virtualidad, los rincones? ¿Qué valor te significa? ¿Cómo desarrollas ese proceso de atención desde los rincones, pero con el contexto actual de la pandemia y a partir de esta modalidad virtual? ¿Qué me responderías? No, se podría, bueno, es un poco difícil, ¿no? Porque yo lo establecí porque se supone que ya vamos a entrar a clases, o sea, se supone que hay varios proyectos que están en camino y hay escuelas que sí están ya presencial, pero pocos niños. Y si hasta defender tu proyecto no has llegado a consolidar la presencialidad, y repito, aunque se dé la presencialidad, se exige trabajar con aforo igual. ¿Cómo organizaría, aún con mayor razón, la presencialidad y la virtualidad respecto de esta variable? Claro, ahí está un poco muy complicado. Exacto. Hay que ver la funcionalidad. Por eso, el desarrollo de la atención, sí te recomiendo. ¿Por qué razón? El Ministerio de Educación, lee por favor en el currículo, para el nivel preparatorio, el nivel de inicial, te sugiere como principio pedagógico, como estrategia pedagógica, por sobre todo la lúdica, el juego. Es demandante, es prioritario por esa edad, por la característica que tiene esa edad. Por eso decía, pudieses, a partir de lo que la norma, el ministerio, lo que funciona, inclusive hasta para las pretensiones de tu segunda variable, estrategias lúdicas o la gamificación. Y la gamificación también pudieses generar un valor desde el punto de vista mirada como juego, porque la gamificación también tiene esa versatilidad. Entonces, tienes estas dos alternativas, María. Lee, analiza y define. Yo escogería la que mejor me ayude a desarrollar la atención, y para eso hay que leer.
pero no te vayas por los rincones porque no tienes cómo fundamentar una y luego tendrías que estructurar todo un proceso en donde se pudiese, pero requiere de una modificación, inclusive hasta del tratamiento que se puede dar, porque los rincones, primero, no van a compartir el mismo espacio, a menos que hagas rincones de aprendizaje virtuales, eso sería hermoso. Pudieses, mira, o sea, no existe limitación, pero tendrías que replantearte esta funcionalidad. ¿Listo? Listo. Muchas gracias, doctora. No, a ti. Entonces, qué importante es eso, miren, y bueno, retomando, no sé si se observa, por favor, el manual de estilo, regresé al manual de estilo. Sí, profe, sí se observa, profe. Sí, muchas gracias. Entonces, en planteamiento del problema, una vez que redactamos los antecedentes, el análisis crítico que se deriva de las causas y efectos, estructuramos la formulación del problema. Pero si ve todas esas características de esa formulación del tema, por favor, congruente, ¿sí? Y recordemos que esa es la pregunta que vamos a responder directamente con el objetivo general, ¿sí? Entonces, algo que también es importante es la hipótesis o idea que se defiende. Y este es un punto que también lo voy a reafirmar porque hipótesis no vimos de manera teórica el taller anterior. Entonces, vamos a ver hipótesis y diseño metodológico hoy. ¿Qué pasa con las hipótesis? Aquí usted plantea siempre y cuando la naturaleza de su proyecto le dé. Por ejemplo, ¿en qué casos? Si usted en el diseño metodológico define que va a ser una investigación cuantitativa, tiene que hacer hipótesis. Si define que va a ser una investigación mixta, tiene que hacer hipótesis. Sea que sea preponderancia cualitativa o preponderancia cuantitativa, tiene que generar hipótesis, porque hay 3 tipos de hipótesis cuando es de enfoque mixto. Esto ya les voy a dar inmediatamente que revisemos estos criterios. Ya les voy vamos a revisar teóricamente y hacer una suerte de ejercicios para que usted, si ya la naturaleza de su proyecto lo requiere, usted ya plantee una hipótesis tentativa, porque a partir del fortalecimiento del marco teórico, cuando usted ya termine el marco teórico, regresa a estos criterios para reafirmar que realmente sean así. Algo muy importantísimo que decía María es que leyendo, ella ya se da cuenta de quizás los errores que ella estaba cometiendo y esto permite que usted estructure, ratifique o rectifique lo que en inicio se planteó, la formulación y los objetivos. O sea, estos son sujetos de verificación una vez que ya tenga esta fortaleza de haber desarrollado el marco teórico, ¿sí? Entonces, retomando a esto, en investigaciones cualitativas existen hipótesis, pero el tratamiento es distinto. Ciertos autores lo llaman premisas. Otros autores descartan la posibilidad de que exista hipótesis en estudios cualitativos. Cuando son estudios solo cualitativos, no hay hipótesis declaradas, pero sí hay hipótesis que se van construyendo en el proyecto y se llaman premisas. Las premisas son resultados auxiliares que nos hemos propuesto para direccionar la intencionalidad que va a tener nuestro proyecto y como un resultado que yo busco que voy a encontrar, ¿sí? Cuando veamos el diseño metodológico vamos a ver que depende del nivel, el tipo de hipótesis y depende del enfoque y del nivel, la hipótesis, la característica de la hipótesis que vamos a dar, ¿sí? En principio pudiésemos incluir una hipótesis como un resultado más, como un objetivo más, ¿sí? Eso termina siendo la funcionalidad de la hipótesis. Los destinatarios, esto directamente a los implicados, ¿no? Los estudiantes, en el caso de procesos didácticos, de aprendizaje, los estudiantes en el caso de aprendizaje y procesos didácticos, los docentes si voy a hacer procesos de enseñanza, ¿sí? Podemos también aquí registrar beneficiarios indirectos. Cuando se trabajan principalmente procesos de enseñanza, siempre los beneficiarios directamente van a ser los estudiantes, ¿sí? En principio vamos a ubicar como beneficiarios los docentes, pero también es importante que mencionemos que se van
se van a ver beneficiados los estudiantes, ¿sí? Esto también es importante aclarar porque, por supuesto, si estamos direccionando una guía metodológica, un proceso para los docentes, no podemos descartar que los beneficiarios también van a ser los estudiantes, aunque no los fijemos quizás más adelante en el diseño metodológico como una población, ¿sí? Quizás para ellos no apliquemos instrumentos, pero los beneficiarios indirectos también van a ser los estudiantes. Bueno, los siguientes son los objetivos. Y antes de esto, antes de realizar los objetivos, las preguntas que se plantearon van a servir de guía para hacer los objetivos. Los objetivos son las acciones, es el horizonte, son los resultados a los que yo pretendo llegar con el proyecto de investigación. ¿Quién quiere hacer conmigo un ejercicio de me diga la pregunta de investigación y me diga su objetivo general? Y que tenga también las preguntas, porque yo había pedido, aparte de la formulación del problema, que usted redacte las preguntas de investigación. Y estas van a derivar y van a conectar con los objetivos específicos. Entonces, sí quisiera pues que alguien más pues se sume. Ya tengo una voluntaria. Yo también tengo, profe, las preguntas. Verónica, también tengo las preguntas y los objetivos. Muy bien. A ver, Verónica. Vamos, y quisiera que por favor que todos escuchen porque este ejercicio es muy importante. Por tiempos no se puede hacer con todos, pero yo había ya entregado, y eso también voy a proyectar más adelante de manera teórica, los verbos. ¿Sí? No es lo mismo analizar que comparar, que determinar, que establecer. En la taxonomía de Bloom existe la funcionalidad que tiene cada verbo. También les mandé, creo que tipos de verbos cuantitativos, cualitativos, para que ustedes ya también vayan viendo. Entonces, esto sí es importante leer, sentarse, analizar qué quiero del proyecto, ir conectando con estos objetivos. A ver, Verónica. A ver. Tengo la pregunta, ¿de qué manera se evalúan los aprendizajes de los...? Es medio largo, sí quisiera que pudieses proyectar, ya te permito compartir. ¿Puedes? Ya, sí, tengo el archivo. Comparte y ahí hago dos cosas. Retroalimento tu trabajo, las demás personas visualmente pueden ver y analizar qué es el ejercicio que hay que hacer, ¿no? Una vez ya con las bases que se tienen. Que por cierto, hay temas muy buenos, muy interesantes, pero obviamente siempre hay que ir validando esa rigurosidad metodológica, técnica que se saca de aquí del módulo. Ay, no sé qué pasa, no le puedo compartir. Le voy a mandar ¿Al correo? Ya, le mando a Dianita al WhatsApp. Dianita, ¿me puedes ayudar a compartir, por favor? Déjame ver. Lo que pasa es que estoy desde la otra compu. Tal vez Jenicita estás coactiva. Jenny tiene. Sí. Estoy desde otra compu. Pásame, Vero, pásame al WhatsApp. Ya, no sé qué pasa. Ya te mandé, Jenny, por favor. Ya. No sé por qué no le puedo compartir. No me da la opción. A lo mejor y es que se frizó. Si tienes, por ejemplo, una ventana que diga, es una ventana auxiliar que diga participantes, debes cerrar, porque eso a veces impide que puedas compartir. Entonces tienes varias opciones de pantallas por compartir. Entonces puedes intentar con el escritorio,